Son las 4:55. Según la agencia Reuters, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este jueves que sí impondrá aranceles del 25% a México y a Canadá. El mandatario republicano afirmó que hoy jueves tomaría la decisión si estos aranceles incluyen el petróleo que proviene de ambos países. Quiero saludar a nuestro próximo invitado. Él es Tony Payán, es director del Centro de Estudios Fronterizos para Estados Unidos y México del Instituto Baker. Señor Payán, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias. Gracias a usted. A ver, mucha negociación, según lo que uno le escucha a la presidenta Claudia Sheinbaum, que las cancillerías están en comunicación, que se está hablando, pero esto pareciera una decisión tomada. Es decir, habrá 25% de aranceles. La respuesta, ¿qué va a hacer México? ¿Va a subir 25% también a lo que venga de los Estados Unidos? ¿A dónde vamos? México tiene muy poco espacio de maniobra. Acabamos de ver los números, las cifras de crecimiento económico de México y vimos que la economía se contrajo entre octubre y diciembre del 24, el último cuatrimestre de ese año, un 0.6%. Es decir, la economía mexicana ya está prácticamente en aprietos severos. El 80% de las exportaciones de México van hacia los Estados Unidos y solamente un 16% de las exportaciones de los Estados Unidos van hacia México. La política fiscal en México está ya muy apretada. El gobierno mexicano ya es la segunda vez en cuestión de 4 meses que pide prestado en los mercados internacionales. Efectivamente, ya México está contra la pared. Yo creo que no tiene ya mucho más que aceptar las condiciones que imponga Trump. Desafortunadamente, parece que el gobierno mexicano, la presidenta, se para en las mañanas durante su conferencia de prensa o mañanera, como le llaman, a decir un número de cosas, pero finalmente falta operación, falta operatividad, falta un equipo que tenga la capacidad de interlocución, de interfase con Washington y que puedan llevar propuestas, que puedan negociar abiertamente qué es lo que Donald Trump quiere de aquí al 1 de febrero, que ya estamos hablando prácticamente de este fin de semana. Yo creo que ahí la presidenta pues realmente no ha demostrado tener mucha creatividad, utiliza una retórica blanda, un poco así de resistencia, pero finalmente yo creo que la realidad es bastante dura, bastante severa dadas las condiciones de México y pues habrá que esperar a ver qué es lo que quiere Trump para no imponer estas tarifas, estos aranceles a las exportaciones mexicanas. El último punto que quiero resaltar es obviamente cuáles serían las exportaciones mexicanas que pudieran sufrir este 25% de aranceles. Pues estamos hablando de productos autóctonamente mexicanos, la fruta, la verdura, los aguacates, por supuesto, que son enormes, algunas exportaciones de muebles, de madera, de petróleo de México hacia Estados Unidos, que es prácticamente poco, pero aún está ahí. Yo creo que en este caso el presidente no va a imponer estos aranceles sobre industrias que están altamente integradas entre los dos países, como la industria automotriz, pues es dañar también a la industria automotriz de Estados Unidos. Ya veremos qué pasa, pero en este momento México no tiene mucho espacio de maniobra, por así decirlo. Sí, mucho margen para la negociación. Es decir, usted señala a la presidenta no ha tenido creatividad, la presidencia no tiene un buen equipo, que sea interlocutor válido o que haga propuestas que puedan respaldar al país o negociar con cartas sobre la mesa. Sin embargo, la presidenta cada mañana en esta semana, por lo menos un par de veces, ha dicho que hay comunicación con la administración Trump y que se está hablando. ¿Qué quiere Trump? Señor Payán, yo creo que él lo ha dicho, control de la migración y control del tráfico de fentanilo. Sí, pero esas son dos cosas que no se pueden
entregar de la noche a la mañana. Tú sabes que el crimen organizado en México hoy controla, no sabemos si 30, 35, 40% del territorio. Hay actividades importantes de lavado de dinero, de tráfico de fentanilo, de tráfico de personas, trata de personas, etcétera. Entonces, no son actividades que el gobierno mexicano tiene la capacidad material e institucional de combatir. No hay tampoco un marco legal binacional claro que establezca objetivos, que establezca recursos, que establezca responsabilidades y que establezca medidas de avance para las acciones. Y hoy las agencias de los Estados Unidos tampoco tienen una presencia muy amplia en México para poder operar con las autoridades mexicanas. No hay tampoco una confianza. La iniciativa Mérida se terminó bajo la administración de López Obrador. Ellos establecieron lo que se llama el marco bicentenario, pero finalmente pues no fue más que un mecanismo para posponer el establecimiento de un marco de cooperación en seguridad entre ambos países. Ahorita no tenemos realmente una base, un marco con todos estos elementos que pudieran coadyuvar a establecer una relación cooperativa. Entonces México o tiene que actuar solo y actuar de una manera rápida y entregar resultados medibles, o sencillamente Trump, yo creo que pues no va a haber resultados tan rápidamente y pudiera imponer aranceles. No creo que a todas las exportaciones de México a Estados Unidos, son 450 mil millones de dólares, pero ciertamente aranceles pues muy dirigidos a ciertos productos muy propiamente mexicanos. Fíjese que usted ha señalado un punto importante. No hay personal de los Estados Unidos que ayude en una lucha binacional contra el crimen organizado, pero no lo hay porque López Obrador minó todos los puentes y destruyó esa relación que había. Es decir, esto no es más que la consecuencia de la gestión administrativa de López Obrador. El presidente López Obrador le heredó una situación muy difícil a Claudia Sheinbaum. Evidentemente, él la mentoró, la escogió, la tutoró, la seleccionó como candidata y la hizo prácticamente presidenta, pero le heredó, pues, digamos, una especie de ambiente faustiano en donde realmente no hay una buena política fiscal, en donde realmente no tenemos los recursos en el gobierno federal en México. El gobierno federal no puede, como te digo, ya colocó deuda en los mercados internacionales, nada más para los gastos corrientes del gobierno federal. No hay realmente un crecimiento económico que pudiera ampliar la base tributaria, no tiene la capacidad institucional para combatir el crimen organizado. Incluso pudiera haber un contubernio entre Morena, el partido gobernante, la coalición, muchos políticos mexicanos y el crimen organizado. Claramente, por ejemplo, está sosteniendo a Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que otrora ya debería haber salido por evidentes nexos con el crimen organizado, y sin embargo, pues la presidenta está en una situación muy difícil porque pues esto viene a complicar, a forzarla a hacer ciertas cosas que no quisiera hacer. La presidenta tiene que mantener la base, es una base nacionalista. Claramente muchos morenistas son nacionalistas y en México el nacionalismo pues es antiamericanismo. Por lo tanto, ella tiene que decir ciertas cosas en las mañanas, está obligada a alimentar su base político-electoral, pero para Washington eso no cuenta. Washington quiere resultados concretos en cosas muy concretas que la presidenta no puede de ninguna manera entregar, ciertamente a corto plazo. Claro, Washington quiere hechos tangibles. Ahora, si yo tomo en cuenta todo lo que usted me dice, el análisis que ha hecho, veo las imágenes que nos impactan de los campamentos grandísimos que están construyendo del lado de la frontera con Estados Unidos, pero de México, preparándose para esa ola migratoria de gran dimensión. Usted lo mencionó, pero se lo vuelvo a preguntar. El futuro de México no es nada prometedor. Mira, yo estuve en Ciudad Juárez el fin de semana pasado y vi
algunas de esas tiendas que están construyéndose rápidamente, elevándose para procesar a los migrantes. El gobierno ha prometido darles 2,000 pesos para que pues compren un boleto de autobús para ir a sus pueblos, a sus ciudades, a sus ranchos en México. Claro, el presidente Trump no va a poder deportar 11 millones, pero va a haber cientos de miles, quizás millones, 2, 3 millones que sí van a ser deportados sobre estos 4 años. Muchos de ellos mexicanos, porque la mitad de la población indocumentada en los Estados Unidos, casi la mitad, pues son ciudadanos mexicanos. Entonces, claramente van a terminar. Yo creo que la presidenta Sheinbaum va a tener que aceptar también migrantes de terceros países, venezolanos, cubanos y otros que pudieran ser deportados hacia México. Entonces, México va a tener que procesar a toda esta gente, deportarla a sus países o de alguna manera, pues, asentarlas en el territorio nacional o mandarlos a sus ciudades si son ciudadanos mexicanos. Va a ser una logística extraordinaria, va a crear mucho caos en las ciudades fronterizas. Ciudad Juárez, que es la ciudad que yo conozco perfectamente bien, pues es muy caótico a veces cuando hay demasiados migrantes en las calles, en los parques, en estas tiendas, en los albergues, etcétera. Pero pues es la realidad que estamos viviendo ahorita y yo creo que desafortunadamente para mí no hay en México los medios y tampoco la operatividad. El país parece no tener tecnocracia, parece no tener gente que pueda resolver problemas de manera efectiva, parece no tener operadores que sepan cómo movilizar esta logística rápidamente para dar respuesta a las exigencias de la administración de Trump. Y yo creo que en ese sentido, pues México pues sí está en un contra el rincón, en un lugar muy, muy difícil. Claro, claro. Señor Payán, le agradezco mucho el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Tony Payán, del Instituto Baker.